Antecedentes. Vale. Hoy quiero contarte un poco cosas de mi infancia antes de llegar ni siquiera al mundo de la adultez o del posible diagnóstico del espectro autista, pues cosas de mi infancia que hacían apuntar que yo podía tener esta diversidad neurológica, ¿no? Entonces, yo recuerdo de mi infancia en el parvulario o en el kinder, como decís en Hispanoamérica, que era un niño feliz, era un niño que tenía amigos, o sea, yo nunca me sentí desplazado, no, yo me sentía bien con mis compañeros, pero sí que hay dos o tres cosas de esa etapa que ahora que las recuerdo con el paso del tiempo me di cuenta de que estaban ya diciendo que aquí pasaba algo, ¿no? Entonces, yo recuerdo el primer día de clase, el primer día de curso, de uno de esos dos o tres cursos, desde los 3 hasta los 5 años, que ya empiezas lo que es la enseñanza oficial, que es cuando vas a aprender a leer y a escribir, es decir, cuando realmente tú no sabes nada más que hablar en tu casa y te llevan al colegio para aprender por las primeras cositas, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, aprender a leer y a escribir. Yo recuerdo el primer día de clase, uno de esos cursos, que tenía una libreta, no sé por qué razón, y tenía un lápiz o algo para escribir. Eh, y recuerdo que mientras la profesora llegaba y se presentaba y hacía todo eso, y estábamos todos ahí esperando, eh, yo recuerdo que me dio por abrir la libreta, supongo que producto de la ansiedad, y abrí la libreta y empecé a hacer garabatos con ella, hacer garabatos, o sea, simplemente hacía, pues eso, curvas y rayas, hasta que una hoja estaba bastante llena de rayas y pues le daba la vuelta y pues seguía por detrás. Mientras yo hacía esas rayas, eh, yo era feliz, estaba a gusto, estaba tranquilo, hasta que de repente se acabó la libreta. Y cuando se acabó la libreta dije, ¡ah! ¡Ostras! ¿Qué he hecho? Y sentí que me ponía colorado, sentí que me daba una vergüenza tremenda, y de repente me sentí observado por todos los compañeros, como que todos me miraban, se burlaban de mí, se reían de mí, y sentí un pánico, una sensación muy abrumadora. Cerré la libreta, la escondí, la guardé, y me dio la impresión de que todo el mundo sabía que yo había estropeado una libreta haciendo cosas inútiles como eran garabatos, en lugar de hacer cosas serias como hacer letras o dibujar árboles o casas. Y sin embargo, mientras yo había estado haciendo esas rayas, yo era, vamos, el hombre más feliz, el niño más feliz del mundo, ¿no? Supongo que esas rayas era una manera de, bueno, pues algún tipo de estereotipia para poder sacar la ansiedad, ¿no? Bien, dejamos ese paso y avancemos un poco más. Eh, También recuerdo que en uno de esos cursos, porque esa profesora me dio a mi clase 2 años seguidos, yo empecé ya a escribir y, lógicamente, eh, bueno, pues soy zurdo. ¿Qué le voy a hacer? Soy zurdo, ¿no? No hay ningún problema ahora. Pero con esa profesora sí que fue un problema, porque esta señora venía, pasaba por mi lado y me cambiaba la boli a la mano derecha, el lápiz a la mano derecha. Y yo me lo cambiaba otra vez a la izquierda, lógicamente, porque con la derecha yo no sabía. Y estuve haciendo eso, pues, todo el tiempo que le dio la gana. Hasta que yo aprendí que cuando ella se acercaba a la mesa, me cambiaba rápidamente el lápiz a la mano derecha, disimulaba, se marchaba y me lo volvía a cambiar a la izquierda. Pero a mí eso me generó tal ansiedad, tal bloqueo brutal, que me quedé tartamudo perdido, pero perdido. Yo recuerdo una escena como si fuera ayer, que la tengo grabada en mi cabeza, de estar yo en casa, ir a la cocina, mi madre estar pues de cara al banco de la cocina, no sé si fregando, cocinando, lo que fuera, y que yo quería hablar con ella y quería decirle, mamá, lo que fuese, ¿no? Y me quedaba, ma, 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 y de ahí no pasaba. Y ya podía tirarme ahí una hora, que yo de ahí no pasaba. Bueno, se ve que mis padres, no sé por cómo fue, se dieron cuenta de que esto era debido a lo que pasaba en el colegio, al intentar esta señora obligarme a escribir con la derecha. Fueron a hablar con ella, le pusieron de hoja de perejil, le dijeron de que más se tenía que morir. Eso es lo que me contó mi madre ya de mayor, ¿vale?
y dejó de molestarme y mi madre dice que con mucha paciencia, sin terminarme las frases y dejándome hablar, poco a poco se me pasó esta tartamudez y volví a hablar de modo normal. Eso es lo que me cuenta, porque yo eso ya no lo recuerdo, pero sí que recuerdo el momento de bloqueo, ¿vale? Bien, supongo que con esta misma profesora, pero antes de ese bloqueo, porque si no hubiera sido imposible, eh, eh, estábamos en la fase de aprender a leer. Teníamos el típico cuaderno de lectura y, lógicamente, pues íbamos, la profesora nos ponía en fila, cogía el primero de la clase y, a ver, lee. Y si leías bien la página que tocaba de la lección, pues te ponía una marca y pasaba al siguiente. Que había uno que esa página, que era la lección del día, que era la sílaba P o la sílaba PA o lo que fuese, no lo habías leído bien, pues no te pasaba y al día siguiente tenías que volver a pasar otra vez. Y así sucesivamente. Bueno, no sé si eran todos los días o cada 2 días, lo que fuese. Bueno, pues claro, yo llegaba a esta señora a intentar leer delante de ella, que yo recuerdo que yo estaba enamoradísimo de mi profesora, estaba súper enamorado de ella, ¿vale? Yo no sé si a todos los niños le pasa, pero yo en ese año estaba súper enamorado de la profesora. Pero yo tenía a mis compañeros escuchándome, toda la clase escuchándome, la profesora escuchándome, y a mí me entraba tal ansiedad que yo me bloqueaba y no pasaba las lecciones. Y claro, no pasaba las lecciones y conforme ya avanzando el curso, mis compañeros avanzaban y yo me quedé de los 3 o 4 últimos y veía que los que mejor leían llegaban ya a un libro sin dibujos, un libro solo con letras. Y yo sentía una ansiedad, yo tengo que ser como ese, pero es que yo sé leer como ese, y me entraba un agobio y una vergüenza de estar el último y una congoja y unas cosas que yo no podía resistirlo hasta que un día, un fin de semana en mi casa, yo cogí y dije, yo sé leer, así que voy a comprobarlo. Y me ponía con la libreta de lectura y en voz alta, bla, 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 sin engancharme, toda la página entera. Yo me la marcaba, la he leído bien. Voy a repetirla, la repetía, perfecto. La siguiente, y así avancé un montón de páginas hasta que llegué a una que, esta no me la sé, la íbamos a dejar. O sea, yo fui honrado, es decir, yo marqué solamente las páginas que de verdad había leído bien y la página que ya me quedé bloqueado, esa ya no la marqué. Al llegar el siguiente día de lectura, llevo a la profesora y le pongo la libreta por donde yo me había quedado. Y me dice, ay, esto no te lo he corregido yo. Dice, ya, pero yo no he leído en mi casa, lo he leído muy bien. Dice, ya, pero es que ahí no vale, tienes que leerlo aquí. Me volví otra vez al principio, a donde se quedó el último día conmigo. Dale, lee. Y me entró tal frustración, tal bloqueo y tal ataque de ansiedad que no fui capaz de articular palabra. Y me fui al asiento, a la silla de mi mesa, a mi sitio, sin haber avanzado nada, totalmente hundido, deprimido, frustrado y pensando que iba a ser imposible avanzar más porque no tenía nadie que me apoyase y me sentía solo. En ese sentido me sentía que luchaba yo solo contra todo el mundo, ¿no? Bien, evidentemente esto era un problema de ansiedad, lógicamente, y claro, se supone que los niños pueden tener ansiedad, pero yo no sé hasta qué punto otros niños pueden tener tanta ansiedad como tenía yo. Bien, otra cosa que recuerdo de esa época, y que es una anécdota curiosa y hasta incluso puede que divertida, es que yo estaba allí en el patio, en un sitio que hacía poco solecito, y pasó una bicicleta y marcó las rayas porque llevaba las ruedas mojadas, marcó el dibujo. Y yo la vi pasar y dije, ah, qué bonito. Y luego cuando una vez que se había pasado dije, perdona, ¿cómo lo ha hecho? Y dije, pero si acabo de verla pasar y lo he entendido, ¿por qué ahora que no está la bici no lo entiendo? Y eso me volvió loco. El por qué había entendido el dibujo cuando la rueda lo iba dibujando y por qué después ya no entendí nada. Y eso me dejó torturado, con la mente torturada y bloqueado durante, yo qué sé, muchísimas horas o muchísimo rato, muchísimo tiempo, a mí me parece una eternidad, intentando averiguar yo solo por qué no era capaz de entender el dibujo sin la bici cuando al pasar la bici yo lo había entendido. Y eso no podía ser. Bueno, como este vídeo ya llega al límite, otro día continuaremos con la evolución.